Bienvenidos a Mundo Bíblico. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Malaquías. El tema que hoy tenemos para esta oportunidad es Amados por Dios. Ese es el tema que vamos a considerar en esta oportunidad, y la traducción de la Biblia que estaremos usando al momento de citar los diferentes versículos de la Biblia es la Nueva Versión Internacional de la Biblia, es decir, la NBI. Y vamos a leer en Malaquías capítulo 1 los versículos que van del 2 al 3. Esos son los versículos que vamos a estudiar hoy. Y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1 versículo 2 al 3. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Amén. En estos versículos vemos la estructura de tres partes en las que se divide el debate profético que consideramos la última vez. Primero tenemos la afirmación de Dios cuando dice, yo los he amado. Esa es la afirmación de Dios. Luego viene la respuesta del pueblo, y es una respuesta un poco irónica. Ellos preguntan, ¿y cómo nos has amado?, replicando a la afirmación de Dios o queriendo negar la afirmación de Dios. Sin embargo, luego viene la tercera parte, que es la respuesta divina a su pregunta. Él les dice, no era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Por tanto, el amor de Dios se evidenciaba al considerar la diferencia entre el trato que habían recibido ellos, es decir, Israel, y la nación de Edom, porque dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Jacob y Esaú fueron hermanos mellizos. Sin embargo, en su soberana elección incondicional, Dios decidió amar a Jacob y Esaú fue aborrecido, es decir, Dios amó a los descendientes de Jacob, a la nación de Israel, mientras que no eligió para sí mismo a la nación de Esaú, es decir, a los edomitas. Pero veamos qué más nos dice la escritura acerca de esta elección incondicional que Malaquías nos está hablando en estos versículos. Y allá en Romanos capítulo 9 versículos 10 al 14 el apóstol Pablo toca este tema. Él dice en Romanos capítulo 9 versículos 10 al 14 de la siguiente manera: no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca, es decir, Jacob y Esaú, tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. En estos versículos podemos ver cómo el apóstol Pablo toca un poco más profundo el tema de la elección incondicional, poniendo el ejemplo que Malaquías está sometiendo en este momento en estos versículos que hemos leído. Aquí hay algo importante que debemos notar. Él dice en el texto, antes de que naciesen los mellizos o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, Dios eligió a Jacob. En su soberanía, no basado en algo bueno o malo o en méritos personales, sino basado en su eterna sabiduría, Dios mostró su amor a Jacob, eligiéndolo incondicionalmente a él y a sus descendientes, que era la nación de Israel. A pesar de que Israel había pecado, a pesar de que ellos habían fallado, ellos aún no habían sido consumidos por sus pecados. Y aquí una muestra del amor de Dios hacia ellos. Sin embargo, con la descendencia de Saúl no fue así. Y en el versículo 3 podemos encontrar un claro contraste o diferencia, una diferencia muy clara entre la forma de cómo había tratado a Israel, que había fallado, y la forma de cómo trató a Edom por causa de sus pecados. En el versículo 3 dice,
pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom era la nación que descendía de Esaú, hermano de Jacob, pero Edom había sido destruido por causa de sus pecados. Pero a los descendientes de Jacob, a los israelitas, se les había preservado la vida a pesar de sus pecados. Esto era una muestra evidente de que Dios los seguía amando. Y de igual forma ha pasado con nosotros. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 8, 29 al 30 que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y nos ha amado para destinarnos para la gloria eterna. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30 de la siguiente manera: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí resalta una palabra muy importante que no debemos pasar por alto, y es la palabra predestinación. Esta palabra predestinación en nuestras Biblias se traduce del griego proorizo, que significa establecer las fronteras o límites de algo o alguien de antemano, es decir, establecer su destino desde mucho antes. En su amor, Dios nos ha elegido incondicionalmente, no por méritos propios, sino por su gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, porque a los que Dios conoció de antemano, oiga bien, Dios nos conoció de antemano, y a nosotros que nos conoció de antemano, Dios nos ha predestinado. Por ello el apóstol Pablo continúa diciendo que a los que desde antes de la fundación del mundo predestinó, los llamó en el momento preestablecido, algo que él estableció desde antes de la fundación del mundo. Y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó, para que pudiesen estar delante del Padre Celestial. En todo esto vemos un proceso de salvación que inicia mucho antes de lo que nosotros podemos imaginar. Nos dice que fuimos predestinados, llamados, justificados y glorificados. Todos estos verbos hacen referencia a una acción pasada cuyos resultados se ven aún ahora a favor de nuestra salvación. Por tanto, hoy cobran mayor sentido las palabras de Malaquías cuando se dirige a su pueblo y les dice: yo los he amado, dice el Señor. Y el pueblo se preguntaba: ¿y cómo nos has amado? Bueno, la respuesta de Dios es muy clara. El contraste en la forma de cómo había tratado a Jacob y la forma de cómo había tratado a Esaú, y por consiguiente a su descendencia, era una clara muestra de su amor, porque les dijo: no era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Así que el amor de Dios se manifestaba en ellos en el sentido de que, aunque estaban pasando momentos difíciles por causa de sus pecados y sus malas decisiones, Dios aún había manifestado misericordia en ellos y no habían sido consumidos todavía. Y el Señor todavía tenía planes con ellos. De igual forma es Dios con nosotros. Aunque las cosas parezcan no ir bien, no debemos dudar del amor de Dios. Dios es quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Por tanto, debemos confiar siempre en su amor. Debemos confiar que Él nos dará la victoria al final de toda nuestra carrera, y sobre todo heredaremos la vida eterna. Así que a través de estos versículos de Malaquías podemos aprender que nunca debemos dudar del amor de Dios. Aún en medio de las peores situaciones que podamos estar atravesando, confiemos en el Señor, que Él jamás nos va a desamparar. Así que en esta oportunidad hemos llegado al final de este estudio, pero vamos a orar antes de despedirnos. Démosle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha regalado de estudiar su palabra. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio.
Gracias, Señor, porque gracias a estos versículos de Malaquías entendemos que no debemos nunca dudar de tu amor. Ayúdanos para que, aunque pasemos por pruebas difíciles, nuestro amor, nuestra devoción a ti no se enfríe, Señor Santo. Danos la fuerza para poder perseverar hasta el final. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciésemos. Tú decidiste amarnos, Señor, y mostrar tus misericordias a favor de nuestra vida. Por eso te damos las gracias, Señor, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y a poner por obra todo lo aprendido. Amén y amén.